Primera y Segunda Guerra Mundial. Primera y Segunda Guerra Mundial. Introducción. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Conclusión. Introducción. En el siguiente trabajo podremos ver lo que fue la Primera Guerra Mundial, observaremos algunas causas, consecuencias y los países involucrados de la misma. También veremos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por igual observaremos algunas causas, consecuencias y los países involucrados. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio, y más tarde el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Causas. El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en la que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio Sarajevo. Consecuencias. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria-Hungría y Turco. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. Los países que participaron en la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón, Polonia. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Causas. La principal causa que gatilló el comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque alemán comandado por Hitler a Polonia, en septiembre de 1939. También enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas político-económicos opuestos. Consecuencias. 60 millones de personas fallecieron, y los que pudieron sobrevivir quedaron sin hogares y con graves secuelas psicológicas, morales, físicas y espirituales. Además hubo pérdida de territorio para algunos países, pérdidas económicas, políticas, sociales, infraestructurales y comunicacionales. Los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron países del Eje. Principales potencias del Eje: Alemania, Italia, Japón. Otros países del Eje: Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria, era parte de Alemania, Tailandia. Países aliados. Principales potencias aliadas: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética. Otros países aliados: China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Noruega, Brasil. Conclusión. El trabajo ya visto pudimos observar que la Primera Guerra Mundial se llamó la Gran Guerra, fue una guerra desarrollada en Europa, que comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918, en el momento que Alemania pidió el armisticio, y el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Algunas de las causas fueron
El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista. El nacionalismo. El asesinato de Francisco Fernando y su esposa a manos de un estudiante serbio Sarajevo. Algunas de las consecuencias fueron: los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. Desaparecieron los imperios de Austria-Hungría y Turco. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima. Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. También pudimos observar que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Algunas de las causas fueron: el ataque alemán comandado por Hitler a Polonia, en septiembre de 1939. Enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas político-económicos opuestos. Algunas de las consecuencias fueron: 60 millones de personas fallecieron. Además hubo pérdida de territorio para algunos países, pérdidas económicas, políticas, sociales, infraestructurales y comunicacionales. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.